105. Son las 10:30 minutos. Con nosotros está Melanio Paredes, que encabeza la corriente institucionalista, una especie de movimiento, ¿no?, que ha estado haciendo vida a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana desde hace tiempo. Aquí está Paíno Abreu, titular de la Secretaría de Recursos Naturales y de Medio Ambiente del PLD, Joaquín Alberto Ramírez, subdirector de DIGECON, Carmen Minaya, que es dirigente media del PLD, y Raúl Hernández, vicesecretario de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología del PLD. Con ellos vamos a conversar. Yo creo, Melanio, que podemos empezar de inmediato por la experiencia que ustedes han observado en el PLD en la discusión de la ley de partidos, que por primera vez el PLD se divide en dos bloques con actuaciones totalmente independientes, aunque ahora parece que se ha retomado de nuevo el camino de hacer las cosas como se han hecho siempre, discutir las diferencias y buscar salidas. Gracias por la oportunidad, y lo que no se dice en Sol difícilmente llegue a todo el país, y sabemos que la militancia de nuestro partido es su espacio preferido, de manera que hoy muchos PLDistas, de los que no se enteraron por alguna causa de la rueda de prensa que hicimos hace 2 días en la Casa Nacional, hoy podrán completar la información. También precisar de que no encabezamos nada, somos parte de un grupo y todos somos cogestores. A propósito de lo que dijo José Lalu antes de retirarse, que le digo a los amigos oyentes, que muchas veces me dicen, ¿por qué se fue José? José tiene reunión en la Cámara de Diputados, de comisiones, y por eso no está presente, pero ha sido partícipe de estos esfuerzos e iniciativas. Lo hicimos también en Más Democracia, un espacio ciudadano para presionar la aprobación de las leyes. Ahí estábamos PLDistas y no PLDistas y gente de la sociedad civil. Sin embargo, la corriente institucionalista, como nos identificamos, incluye a un grupo de compañeros, miembros del Comité Central, vicesecretarios. En el caso de Joaquín Alberto, más que funcionario, es un ex titular de la Secretaría de Evaluación y Control del PLD y ex miembro del Comité Central, de manera que tiene una hoja de vida dentro del partido, y en esa condición está trabajando en este esfuerzo. También forman parte de este equipo que ha comenzado a trabajar, viene trabajando desde hace un par de meses, Ana Silvia Reynoso de Abud, Ramón Andrés Blanco Fernández, el embajador Joaquín Jerónimo, que aun cuando ausente, sus aportes a través de los medios electrónicos han sido incorporados y son importantes. ¿Qué es la corriente institucionalista? Mira, nosotros hemos entendido que hay un espacio institucional que el Partido de la Liberación Dominicana ha abandonado, y entendemos que las circunstancias presentes y los desafíos que nos impone el futuro inmediato obliga a que retomemos ese espacio. Entonces, todos nosotros de alguna forma u otra hemos sido críticos de la situación de deterioro en que ha caído el partido en los últimos años. El comité político, por ejemplo, no se reúne desde el mes de febrero, y en el último año se ha reunido 3 veces. Septiembre del año pasado, octubre cuando se mandó el tema de la ley a los abogados constitucionalistas, y febrero. No se ha reunido los últimos meses. El Comité Central, su última reunión fue justamente para conocer este documento, y que es una de las razones que nos trae acá, porque este documento quedaron 3 reglamentos pendientes de discusión a propuesta nuestra de la aprobación de la ley de régimen electoral y la ley de partidos. Y entendemos que es el momento, dado lo que señala Julio, ese espacio de distensión que hoy prima en las cámaras, aunque todavía hay algunas resistencias, tenemos la firme convicción de que en esta legislatura podremos tener esa ley de partidos y esa ley de régimen electoral que nos obliga a una mirada al interior de los partidos, a retomar la senda del trabajo institucional dentro del PLD y de todos los partidos políticos del país. Sería importante, Melanio, que nos hiciera, o cualquiera de los presentes, un resumen de qué fue lo que ustedes plantearon en esa rueda de prensa. Magnífico, compañero. Paíno. Mira, la corriente institucionalista del PLD, que en la que estamos trabajando ahora, es una inspiración de nuestro maestro, el profesor Juan Bosch, a nivel interno
Pero a nivel externo es Pablo McKinney, el colega de ustedes, que nos inspira porque tiene años diciendo que nos vamos a morir de éxito, y ciertamente eso es uno de nuestros temores. O sea que Morir Pablo es el ideólogo de la corriente institucional. Vaya, Pablo. No lo había dicho, Pablo. No sabía que era tan importante. Sí, ciertamente, porque hay un problema de carácter institucional que está afectando el Partido de Liberación Dominicana. Sus organismos no trabajan, no se reúnen, y ya la lucha no se resume en aspiraciones, simple y llanamente, sino en luchas de poder que pueden dar al traste con nuestra organización política. Es una preocupación entonces genuina de nosotros los periodistas que queremos nuestro partido, de trabajar para evitar esas cosas. Si estamos queriendo rescatar la institucionalidad del PLD, volver, aunque mucha gente piensa que eso es un sueño, a nuestros principios fundacionales, porque como se señala siempre, hay una esperanza en el pueblo de que esta organización política realmente haga lo que planteó. Entonces, la rueda, ¿qué fue lo que ustedes señalaron? ¿Eso? Sí, señalamos eso, la necesidad de rescatar la institucionalidad, el respeto de su propia legalidad, porque el partido tiene unos estatutos, ¿verdad? Hace sus congresos, decreta resoluciones, hace acuerdos, pero nada de esas cosas se están cumpliendo. Entonces afecta completamente nuestra institucionalidad y puede dar al traste precisamente hasta con el propio partido. Ya hay mucha experiencia respecto a problemas de partidos políticos que han sido grandes, han sido exitosos, pero prácticamente han desaparecido. Bien. Joaquín. No, más bien en la rueda de prensa que celebramos en la misma Casa Nacional del Partido, hablamos de una ruta crítica. Esa ruta crítica implica paralizar las campañas preelectorales. Señores, desde el 2010 la Constitución separó las elecciones de cada 2 años, estaban congresionales a 2 años y municipales, y las presidenciales, precisamente para dar un respiro a la sociedad y a los partidos políticos y que puedan darse ellos un mantenimiento. El PLD es un partido que es como un vehículo que todo el tiempo está circulando y circulando y no hace un espacio de revisarse. En un momento determinado nos va a dar un tablazo, como decimos popularmente. Entonces hace falta ese espacio para virarnos hacia adentro, y eso es lo que estamos planteando como corriente institucional. Incluso hemos dicho que tiene que sanearse el padrón. El padrón del PLD está congelado, está en un freezer, en el cual no sabemos si es verdad que tenemos 2.7 millones o no lo tenemos. Pero que no hay oportunidad de una gente que quiere entrar al PLD a hacerlo, porque desde hace mucho tiempo no se abre, pero también hay personas que habrán cambiado de simpatía, habrán personas que habrán muerto, habrán gente que se han enganchado militar, etcétera, y hace falta también depurar y actualizar ese padrón electoral y cumplir los acuerdos del 8º Congreso, que ya estamos casi al final. El Congreso nuestro se juramentaron los miembros del Comité Central el 26 de enero del año 2014, y si los estatutos establecen que son 5 años, se asume que el 26 de enero de 2019 deben entregar las funciones o deben elegirse nuevos compañeros. Sin embargo, eso no se habla, no se discute. Estamos muy concentrados en si son primaria abierta o cerrada. Me parece mucho a las mujeres cuando se hace una sonografía, que lo que preguntan si es varón o hembra. No preguntan si el feto tiene las condiciones de vida, si está en la posición que debe estar, si no tiene el cordón umbilical que le amarre el cuello, que son más peligrosos que determinar si es varón o hembra. Pero hay una experiencia a lo interno de su partido y ustedes han crecido en términos de números en el desorden. O sea, cuando eran el partido de cuadros, muy ordenadito, muy disciplinado, el crecimiento simple y llanamente como que se paralizó. Entonces, volver a ese estado de orden no podría, aunque parezca contradictorio, arriesgar su permanencia en el poder. No, hay circunstancias políticas. En el año 90 el PLD se convirtió en la primera fuerza política del país. Recuérdalo. Sí. En términos individuales quedamos en primer lugar con ese partido de cuadros, con 18.000 miembros, y Juan Bosch como candidato, inclusive ya disminuido. Y sacamos el mayor número de votos. La apertura del 2001 fue importante y todos votamos por ella. Pero esa apertura tenía unos riesgos. Nosotros nos beneficiamos de la maquinaria electoral que se convirtió el PLD, pero no nos ocupamos de hacer los correctivos del lugar, de mantener la formación política para no perder nuestras esencias. Y esa es la situación en que estamos hoy. Efectivamente, desde el 2010, que comenzamos a posponer los congresos, tenemos esta situación. Sí. Yo quisiera aprovechar los reclamos que ustedes están haciendo ahora para preguntarle a Raúl,
Raúl Hernández, porque la memoria, ya han pasado muchos años. Aquellos reclamos, aquella carta que le escribiste a don Juan, que don Juan te respondió en un artículo en Vanguardia, siendo tú muy joven, tenían que ver con cosas de partido, con cosas de cambios en el partido. No. ¿De qué se trataba? Sí, bueno, buenos días a todos. Sí. Voy a ampliar el planteamiento de Melanio, de que lo que no se dice en el sol no se sabe, porque te quedas en la sombra. Gracias. Entonces, en la pregunta que tú me haces, tú sabes muy bien que somos contemporáneos, estuvimos en Vanguardia del Pueblo, sí, en esos años cuando uno estaba empezando esa práctica del periodismo, porque hay que decirlo. Yo pensaba que él te llevaba unos años. No, pero no le llevo unos añitos. Sí, pero estábamos juntos en esas jornadas. Y entonces Vanguardia del Pueblo se convirtió en el país en una escuela de periodismo. Ahí aprendimos mucho, y entonces en ese proceso, ante la pregunta que tú me haces, Julio, realmente lo que ocurrió fue que yo me di cuenta en unos folletos que publicaba Juan Bosch en el partido, que era parte de la educación, de la formación política de los militantes, había una serie que era acerca del Estado. Entonces, ¿qué ocurre? En una publicación que hizo Bosch, en un libro, él había señalado de la ausencia de la clase gobernante en la República Dominicana y había establecido que, por ejemplo, Pedro Santana era el sustituto de esa clase gobernante, que era ausente. Entonces, en otro documento, que es el que estoy haciendo referencia, se evidenció una notable contradicción, porque Juan Bosch, mientras decía que había una ausencia de la clase gobernante, en otra le expresaba de que existía. De ahí entonces, yo escribí, eso fue un manuscrito, se lo entregué a Francisco Javier García, fue el primer lector de este documento. Él se fue al Mirador cuando bajó, yo estaba en su casa, me dijo, mira, don Juan tiene que leer este material. Yo se lo entregué a Bosch en una asamblea del partido, él me mandó a buscar y ahí comenzó una relación donde comencé a hacer pininos en periodismo. Claro, tú corregiste a Juan Bosch. No, Juan Bosch le respondió. Sí, me respondió en el periódico. Le respondió en el periódico. Bueno, él respondió y lo hizo con mucha sapiencia, porque para evitar que me crucificaran, comenzó el artículo diciendo, respondo y lo hago con mucho gusto. El artículo de Raúl Hernández, y ahí entonces se explayó explicando que habían 3 repúblicas dominicanas y que él había hecho referencia a una. Fue realmente una salida muy genial de don Juan. Sí. Pero realmente le encontré un error en ese momento. ¿Cómo no? Esperamos así como una vos... contradicción, más que un error, una contradicción. Esperamos que así como vos escuchó a Raúl, la dirección del partido escuche a este sector que ¿qué es lo que ustedes quieren que haga? Básicamente. O sea, te llaman Leonel y Danilo ahora. Quería agregar algo. Sí, mira, entonces me responda a eso. Ya que se ha hablado de todo esto, realmente hay que entender, señores, que ante la pregunta que hace Anibelka, nosotros no estamos renegando de que el PLD debe evolucionar y debe avanzar y debe continuar con éxitos. Sí. ¿Qué es lo que ocurre? El hecho de que esa cúpula nuestra, que la respetamos, la valoramos, han sido hombres de éxito, se han acostumbrado, se han acomodado. Esto yo lo quiero graficar de la siguiente manera. Vamos a suponer que hay reglas de que tú no puedes quitarte los zapatos aquí, te acomodas, te quitas los zapatos, pero hay una regla que dice no te quitas los zapatos. Pero como todos se ponen de acuerdo, se quitan los zapatos, no pasa nada. Me quedo en camisilla, no pasa nada. Es decir, en el comité político han caído en una práctica de ignorar una serie de cosas que, por ejemplo, no se resisten ahora. Y lo voy a citar con un solo ejemplo, y ahí termino. A mí me deducen, Pablo, un dinero todos los meses de mi nómina, o sea, de mi cuenta bancaria. Sí. O igual ocurre con muchos compañeros del PLD. No ha habido un primer informe financiero que diga dónde se gasta ese dinero. Yo no estoy diciendo que se malgaste ni que se haga un uso indebido, pero estamos viviendo una época de la vida donde la rendición de cuentas, la transparencia, son valores que hay que enarbolar. Entonces, en el PLD ha habido un descuido. Nosotros le estamos haciendo un favor al comité político. ¿Saben por qué? Porque ellos están en el éxito, están arriba. Es difícil criticar a los hombres de éxito, pero nosotros lo que estamos reclamando cuando hablamos de la institucionalidad es que se vuelva al PLD, no que se mantenga este descuido que está imperando en este momento. Correcto. Bueno, yo decía, te llama Reinaldo, Danilo y Leonel, ¿verdad? Presidente y secretario general y presidente de la República. Los líderes principales desde el punto de vista orgánico y desde el punto de vista político. Y le preguntan a ustedes, al grupo completo, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer en términos concretos? ¿Qué le plantearían a ustedes? Perfecto. Primero,
el partido tiene que dar una demostración a la sociedad dominicana de que estamos en capacidad de dirimir de manera civilizada nuestros problemas internos. Si no, no tenemos ninguna autoridad para reclamarle la continuación en el poder en el 2020 por quinto periodo consecutivo, que el poder desgasta y hasta la belleza cansa. Tenemos que reencantar a nuestra militancia y tenemos que convencer a la sociedad dominicana que no hay una alternativa mejor que la nuestra. Lo primero es aprobar esa ley. Incluso tú que eres economista sabes que hay señales preocupantes de desestabilización de la economía. Y no hay peor cosa que juntar variables económicas con incertidumbre política. El hecho de que nos quedemos sin ley de partidos y sin ley electoral en esta legislatura, que el propio presidente de la Junta ha dicho que ya comenzó la ruta crítica para organizar 2 procesos electorales generales, donde estará en juego todo el poder político de este país, todo el poder político de este país, es apostar a una tormenta perfecta, porque los partidos se han denotado sin capacidad de dirimir sus conflictos. Fíjate que el PRM hizo un esfuerzo loable, sin embargo, toda la dificultad de organizar un proceso para elegir sus dirigentes. Son más de 4.000 puestos electivos que estarán en juego en el 2020. Y eso no es posible si no tenemos, antes que candidato partido y antes que competencia interna, árbitros y reglas. Hay unas condiciones inmejorables ahora en el Congreso Nacional para aprobar esa ley de partido, aprobar la ley de régimen electoral, que los partidos, en el caso nuestro, tome todo lo que resta del 2018 para organizar su padrón de miembros, que no puede ser sin que se apliquen estos reglamentos de multiplicación de intermedios, de elecciones de direcciones medias, porque eso lo permite. No es posible que el PLD pueda tener un padrón, sí, y la propuesta es sencilla. El padrón de concurrentes del 2010, elecciones congresionales del PLD, el padrón de concurrentes del 2012 con el que fue electo Danilo Medina y elección y padrón de concurrentes del 2016. Ahí hay 3 elementos que son la matriz para comenzar a sanear y a actualizar nuestro padrón electoral, y eso perfectamente podemos hacerlo. Ahora, Leonel Fernández con su proyecto, Reinaldo Pared con su proyecto, presidente y secretario, que son los que tienen que firmar la proclama presentando candidatura a la Junta, y tienen 2 proyectos presidenciales, tienen que ponerse de acuerdo para poner las reglas del juego. Melanio, si hay una cosa difícil en el mundo es argumentar contra el éxito. Tú decirle a alguien no haga las cosas de esta manera, cuando de esa manera, como digo yo, pues está muerto de éxitos. Entonces, uno ve cada vez al PLD, ese PLD que tú traes en ese folleto es una cosa de ficción, eso es pura literatura. O sea, eso no tiene que ver nada con el accionar y los ejemplos y el comportamiento que desde el poder tiene el PLD como partido gobernante. Pero resulta que si le fuera mal con esa práctica, vaya, no, pero bueno, no deja de ganar. Ahora se está dando algo peligroso. El PLD está como reuniendo elementos para salir del poder. E incluso, amén de lo económico-político, que cuando al problema político le llega lo económico, las cosas parten. Hay un elemento nuevo que me gustaría que ustedes me comentaran, y es que por primera vez el PLD se va a quedar sin árbitros. En un enfrentamiento entre Danilo y Leonel siempre había un Temo Montaz de aquellos años, que todavía Temo se le zafa y le dice a Danilo, le tiene que pedir excusas, no, presidente, porque aquí hubo un triunvirato, en el mejor gobierno de los del PLD, hubo un triunvirato 96-2000, donde el gobierno lo manejaba Leonel Fernández, Danilo Medina y Temístocles Montaz, entre otras personas. De repente, el PLD por primera vez, enfrentado a Leonel Danilo, está sin árbitro, porque el secretario general ya está no solamente en la lucha, sino vendiéndose como el sustituto de Danilo Medina. ¿Quién puede arbitrar en un partido donde todo el mundo está en alguna situación? ¿Tiene el PLD que salir del poder para volver más o menos a algún camino de cierta racionalidad? Perfecto, Melanio. Bien.
Adelante. Lo puede hacer Paino. Bueno, yo creo que esa preocupación que está manifestando Pablo Martínez es legítima y es precisamente y justamente la razón por la que nosotros estamos existiendo. Pero tiene que salir del poder. Bueno, pero no necesariamente. ¿Va a ser necesario? Lo que tenemos que es rescatar la legalidad en el partido. Si los organismos funcionan y funcionan los reglamentos y se hace lo que hay que hacer en estos momentos, se sustituye, se cambia o se reeligen las direcciones, pues eso se arregla, porque eso es lo que falta. Tenemos que irnos, pero estamos advirtiendo que la corriente institucionalista hay un problema serio. Es machista. Las damas hablan después que los hombres han hablado varias veces. Entonces, antes de irnos, Carmen, Así es. quisiéramos pues escucharte. ¿Qué piensas de todo esto? Muy buenos días, bendiciones para todos. Gracias. Realmente, Han hecho un trabajo aquí. Como corriente institucionalista, lo que buscamos es rescatar al partido, porque primero debemos de tener partido antes de tener candidato. Y eso es lo que necesitamos. Entendemos que no vamos a volver al principio, pero no podemos perder nuestros orígenes. ¿Y quiénes nos dieron nuestros orígenes? El profesor Bosch. Debemos de volver a nuestros orígenes, adaptándonos a los nuevos tiempos. Y yo creo que todavía hay tiempo. Por eso nosotros existimos. Qué bueno, pues muchas gracias a Melanio Paredes, a Paino Abreu, a Joaquín Alberto Ramírez, a Carmen Minaya y a Raúl Hernández, todos de la corriente institucionalista. Cambio y fuera, Mauricio.